Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. Canal 67, el canal de las estrellas en El Salvador, con la mejor programación y el entretenimiento para tu familia, para que guardes la cuarentena, te quedes en casa, protege tu vida y la de tu familia. En esta oportunidad contamos con Paul Steiner, que es el presidente de CONAMIPE, quien trae buenas noticias para los micro, para los pequeños empresarios, así como para toda la actividad del sector informal. Ha estado al frente de la institución de CONAMIPE, cerrando el primer año del gobierno del presidente Bukele, y ha desarrollado una serie de transformaciones profundas que está implementando para poder sacar del anonimato a una institución que durante los últimos 30 años ha pasado desapercibida. Paul, muchas gracias por aceptar mi invitación. Gracias por acompañarnos en esta serie de propuestas y recomendaciones para un sector vital para la economía salvadoreña. Gracias, Ricardo. Es un placer estar contigo. Qué gusto de verte otra vez. Ya teníamos ratos de no vernos y me encanta que me invitaste a tu programa. Un saludo a todos los que nos están viendo. Ojalá podamos darles una información relevante y también motivante. Yo creo que hay mucho que hablar. Paul, ¿cómo nace CONAMIPE? ¿Cuál es su base legal? ¿De quién depende? Porque esto es importante, ya que, como lo hemos hablado en ocasiones anteriores contigo, CONAMIPE estaba completamente invisibilizada al servicio de pocos, y eso es una transformación que tú, al cerrar este primer año de gobierno, estás tratando de hacer un giro y de hacer una transformación completa en la administración de CONAMIPE. Sí, CONAMIPE tiene 23 años de existencia y durante todo ese tiempo básicamente fue un repositorio de militantes tanto para Arena durante los 13 años de Arena y los 10 años del Frente. Pero en el 16, en 2016, la Asamblea Legislativa tuvo a bien crear la ley de protección y fomento de la micro y pequeña empresa. Y esa probablemente es una de las leyes más visionarias que tenemos, porque ahí creó la primera autónoma dedicada a proteger y fomentar un sector de la economía. Básicamente la ley MIPE, como la llamamos, es la que le da personería jurídica a CONAMIPE. Ya no se vuelve parte de economía como era antes, sino que ya una autónoma a la discreción del presidente de la República para fomentar todas las actividades de la micro y pequeña empresa, que representa el 98% de las empresas del país. Ahí tenemos desde el trabajador por cuenta propia en la calle hasta la pequeña empresa facturando 110 mil dólares al mes, a 1.3 millones al año. Ahí para el alcance de CONAMIPE, porque luego de eso se vuelve la mediana empresa y la gran empresa, y ahí ya no está dentro de nuestro alcance por ley. Pero dentro del alcance que tenemos, es primero la necesidad de crear el registro MIPE, que se vuelve digamos, un directorio oficial de todas las empresas que caen dentro de ese rubro. Y también está la necesidad de crear lo que se llama el CIMIPE, que es el sistema de micro y pequeña empresa, donde se crea una infraestructura de representatividad a través de mesas sectoriales, mesas a nivel nacional de los diferentes rubros, para darle representatividad y fomentar la gremialización del mismo sector de MIPES. Y cuando una NEP o una Cámara de Comercio dicen que a la micro y pequeña empresa, en realidad sí la representan en términos de los pocos miembros que tienen, pero lo que está es crear la representatividad del grupo de 98% de empresas que trata de crear diferentes gremiales, y de ahí hemos visto varias
como CONAES, por ejemplo, y otras que son básicamente enfocadas a regular dentro de la ley. Entonces, lo que yo encontré en CONAMIPE cuando llegué el año pasado fue básicamente una organización que actuaba como una ONG, conseguía dinero y iba a implementar esos proyectos privada, pero obviamente a un alcance extremadamente pequeño. Entonces, comenzamos el año pasado a reinventar a CONAMIPE, reestructurarlo, y lo estamos volviendo una consultora a nivel nacional para toda la micro y pequeña empresa del país. Hay muchas cosas buenas que encontré en CONAMIPE cuando llegué. Por ejemplo, una de las cosas que ellos tenían ya bastante bien avanzado era todo el trabajo en empresarialidad femenina. Y es cierto, El Salvador es un referente a nivel latinoamericano en los trabajos de incubación y aceleración de la empresarialidad femenina. Y eso sigue y lo estamos reforzando y haciendo aún más grande todavía. El otro lado que era muy bueno dentro de CONAMIPE era el trabajo que se había hecho con los CDMIPES. Los CDMIPES son esas gobierno academia con gente como universidades, gremiales, etcétera. Y hay ahorita 14 CDMIPES con la variedad de universidades del país. También estamos trabajando con 3 más que se van a volver CDMIPES de especialidad o de especialización. Está CoExport con de especialización en exportaciones. Está la Mónica Herrera, la Universidad Mónica Herrera, que se va a volver un CDMIPE con especialidad en branding. Y está la Don Bosco, que va a crear una segunda CDMIPE. La primera que tiene es una generalista, pero la segunda va a ser en base a industrialización y empaque. Entonces así vamos creciendo y creando llenando los vacíos de representatividad para la micro y pequeña empresa alrededor del país. Eso ya nos lleva a alrededor de unas 34 oficinas alrededor del país para atender a la micro y pequeña empresa. Además de que obviamente eso significa que estamos las empresas que le dan sustento a más de 5 millones de salvadoreños. Y eso es probablemente, definitivamente, la mayor cantidad de salvadoreños alrededor del país. Y obviamente, como todo subsector, estamos hablando de llegar a agroindustria, agricultura, industria, servicios, maquila, transporte, construcción, etcétera, todos los diferentes rubros. Paul, es decir, que ahora CONAMIPE depende directamente del presidente Bukele. ¿Y cuál es en esa dirección el mandato que el presidente te ha confiado en tus manos para desarrollar en este gobierno? Bueno, el mandato está sumamente claro en el plan COGER. El CONAMIPE se vuelve el protagonista del crecimiento económico que se tiene que lograr en El Salvador, de abajo para arriba. No un rebalse que sabemos que no funciona, sino que realmente una integración económica que comienza abajo con el informal, con el más vulnerable, integrándolo porque tenemos realmente 2 economías. Que está muy bien, gracias, está diversificada, globalizada, muy bien protegida, y la de abajo, que es la más vulnerable de todas. Y ahí tenemos que comenzar a integrar las 2. La exclusión financiera, para darte un ejemplo, anda alrededor de un 88% de las empresas. Solo alrededor de un 12 a 18% de las empresas tienen acceso a la banca normal. Eso no es lógico. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Se te mete de repente el usurero y comienza a esclavizar a las empresas más vulnerables porque les cobra unos intereses tan
groseros, que significa que no les da para cubrir su gasto mensual por la cantidad de intereses que tienen que pagar. Avanza hizo un estudio en noviembre del año pasado de hasta 1.300% al año que pagaban. Eso es ya cero. Entonces, ese es uno de los digamos, los lobos que estamos luchando en contra. Hay varios diferentes lobos que acechan a la micro y pequeña empresa, que estamos trabajando en contra de ellos y tratando de limpiar y nivelar la cancha para que todos puedan comenzar a trabajar en una sola economía. Y ese es el mandato del Plan Cucatlán, crecer la economía de arriba. Y la verdad es que el modelo está definido, sabemos cómo está ahorita la de integración económica, está a punto de llegar a la Asamblea Legislativa. Lo íbamos a hacer antes de pandemia, pero desafortunadamente el coronavirus se nos metió en el camino. Entonces adaptamos lo que ya teníamos con la idea de que sea una de las partes de apoyo primordial dentro de la recuperación de la economía, y luego la segunda fase, el crecimiento de la economía, y comienza con el reemplazo del usurero. Paul, una de las grandes incógnitas, interrogantes es ¿cuántos micro y pequeños empresarios existen en El Salvador? Tanto en el sector formal como en el informal. Uno va al CNR y encuentra una información, la cual yo desarrollé a través de una investigación de la extorsión, y eran más de 300,000 unidades económicas en este rubro. ¿Cuáles son los datos que ustedes manejan a nivel de cifras del registro de las entidades económicas? Bueno, igual que para la población, el censo de 2007 fue un fracaso, mal hecho, y la realidad es que los números que nos dan ahora no son ni cerca de realistas. En el 2017, el Banco Central de Reserva hizo una encuesta, la encuesta MIPE, que la hizo en conjunto con CONAMIPE, y se estimaron alrededor de 317,000 micro y pequeñas empresas en El Salvador, pero no tomó en cuenta y no tomó en cuenta el sector por cuenta propia, sector informal. Entonces eso nos causa un gran problema porque sabemos que hay mucha gente más involucrada. Si nos vamos ahora a la encuesta de hogares y propósitos múltiples de la Digestic, vemos que hay 4.9 millones de personas en edad de trabajo en El Salvador. El año pasado hubieron 658,000 registradas que cotizaron en el Seguro Social. Eso nos dice que quedan alrededor de 4.2 millones en el sector informal. De ahí nos dice Digestic que hay 1.7 millones que no trabajan. Pero no trabajan, ¿por qué? Y nos dan razones como cuidando de alguien o están estudiando o lo que sea. Entonces, digamos que de eso nos quedan aproximadamente 3 millones de personas. 3 millones de personas es una gigantesca cantidad de personas en el sector informal. Yo estimo que aproximadamente la mitad de eso son trabajadores por cuenta propia y micros y pequeñas empresas en el sector informal, o sea, clandestinas. Y eso podrías agregárselo, ese 5 millones, a las 300 millones, mil que ya encontramos con el BCR. Estás hablando de 1 millones de empresas en el sector de informales, micros y pequeñas. Esa es una cantidad gigantesca de empresas, comparado con las 3,000 que son medianas y grandes. Paul, para nuestros amigos televidentes, cibernautas y radioescuchas, ¿cómo podemos definir actualmente lo que son los trabajadores por cuenta propia y si existe una diferencia conceptual en el trabajo informal o están entrelazados? Es muy difícil. Tenemos empresas que están facturando $25,000 al mes y son informales. Al igual que tenemos trabajadores por cuenta propia que tienen 5, 6, 7 diferentes puestos dentro del mismo mercado y están facturando sus $10,000 mensuales y son informales.
Y hay señores que tienen una ferretería, un salón de belleza, una zapatería, otro tiene farmacia, etcétera, y son como 8 o 9 diferentes puestos que él maneja en un solo mercado y sigue siendo informal. Obviamente facturando mucho más de lo que dice la regla en relación a pagar el IVA, etcétera, pero él no ve servicio de parte del gobierno. Y la verdad es que en muchos casos es cierto, no han recibido los servicios. Entonces, la pregunta que uno se hace es, si no estoy recibiendo el servicio, ¿por qué voy a pagar impuestos? Entonces, ya pago renta todos los... Se la pago al marero que me viene a visitar, al vigilante del mercado que la cobra y también a la municipalidad que me cobra impuestos. Entonces, ¿por qué no mejor me quedo con ellos? Obviamente eso tiene que cambiar y está cambiando. Y la idea es que realmente todo sea parte de una economía. Hemos acordado con el Ministerio de Hacienda una contribución fiscal mucho menor, que le da una ventana de 3 años a cada una de estas empresas a formalizarse, pero acompañado de préstamos para solidificar su empresa, para sanear sus préstamos con el usurero, para ir creando capital de trabajo para invertir, y apoyo de CONAMIPE con como médico de cabecera, un técnico, asistente técnico que le va a ayudar como consultor para sacarlo de la informalidad dentro de menos de 3 años. Y al mismo tiempo un tributo al Seguro Social menor, esta vez sería de $30 por individuo y $15 más para el que quiera incluir a su familia. Entonces eso significa que ya le da una manera mucho más económica de poder comenzar a sanear sus responsabilidades fiscales, y obviamente tiene el apoyo de un técnico que va a llevar en todos los pasos para ir creciéndolo. Y eso es una tremenda ventaja sobre la cual ningún gobierno en el pasado, hasta que llegó Nayib Bukele, se estableció una mecánica de apoyo. Siempre vieron al sector informal como un problema y lo tiraban debajo del alfombra. Era feo verlo ahí en la calle. Al Norman Quijano hasta con palos los agarraron y para tratar de moverlos de una calle a la otra. Y mira qué interesante, no fue hasta que llegó Nayib Bukele a la alcaldía que se dio cuenta que esta gente son los mejores mercadólogos que tenemos. ¿Por qué estaban en calles? Porque ahí paran los buses, porque ahí paran los clientes, y los clientes lo que quieren es conveniencia. Entonces, quieren bajarse del bus, comprar, subirse al siguiente bus e irse. Entonces, la solución para mover a los trabajadores no era pegarles con palos o moverlos a la fuerza. Simplemente hubiera sido cambiar la ruta de los buses. Paul, y mira qué sencillo hubiera sido. Sí, y definitivamente eso es muy cierto. El mejor mercadólogo es el que está en la calle, el que sabe seguir la ruta del dinero, la ruta de la gente. Y en esa dirección, Paul, al cerrar este primer año de gobierno, de administración del presidente Bukele, ¿cómo puedes resumir los principales logros de CONAMIPE? Sabemos que el año pasado emprendiste una gira por Europa con resultados muy positivos de abrir oportunidades, de dar a conocer la marca de El Salvador y de poder generar oportunidades de negocio y abrir mercados para rubros de la economía, del sector de los micro y pequeños empresarios olvidados por décadas. ¿Cómo resumes este esfuerzo de la gestión de la presidencia de CONAMIPE y del talentoso equipo de trabajo que tiene? Bueno, mira, la verdad que ha sido un año lleno de trabajo, ha sido un año lleno de preparación, porque mucho era retrabajar todos los procesos y los sistemas. Tengo una junta directiva compuesta del ministro de Gobernación, la ministra de Economía, la ministra de Turismo y representantes de los diferentes sectores también, que realmente ha sido una bendición, porque ha sido un gran apoyo. Adicional a eso, he tenido muy buena respuesta de la gran mayoría del personal de CONAMIPE. Cuando yo llegué les dije, yo no vengo a jugar política,
no vengo a quitar a nadie, yo vengo a servirle a la MIPE. El que tiene la misma pasión que yo, el que no, ahí está la puerta. Y la verdad que la gran mayoría se quedaron. Cualquiera que se fue voluntariamente. Y hemos conformado unos equipos de expertos increíbles. Tenemos expertos en asociatividad, expertos en exportación, expertos en gestión, expertos en finanzas, expertos en tecnología, en innovación, en calidad, en emprendedurismo, etcétera. Y realmente tenemos más de 250 personas combinadas con los CDMIPES que están a la disposición de El Salvador para poder apoyarle. Pero hemos logrado algunas cosas bien bonitas y no me voy a, o sea, logramos bastantes, pero hay algunas en particular que van a ser, creo yo, las huellas que nos van por las cuales nos van a recordar. En noviembre tuvimos Expo MIPE, que fue la primera gran exposición de lo mejor de manos de micro y pequeños empresarios. Ahí, en preparación a eso, trabajamos 150 artesanos que han diseñado ropa en su vida. Eran en textiles, en cueros, en maderas, otros en barro. Y Carlos Herrera, el diseñador salvadoreño de gran renombre, ofreció como un mentor ad honorem y agarró a esos 150, los redujo a 36 y los llamamos el clúster de la moda. Y se echó 4 meses junto con un montón de diseñadores emergentes de las universidades y presentaron 4 colecciones de moda, más una gran cantidad de decoración de hogar en esa feria de Expo MIPE. Invitamos una gran cantidad de compradores internacionales y al resultado de eso fuimos invitados a la London Fashion Show en febrero. Ahí estuvimos presentando productos salvadoreños y también a Intergift en Madrid en febrero, donde estuvimos presentando productos de decoración de hogar. Déjame decirte que de todos los productos y muestras que llevaron a Madrid, no regresó ninguno, se vendieron todas. Y muchísimos de las prendas que se llevaron a London Fashion Week tampoco regresaron. Es importante mencionar eso porque tenemos algunos de los proveedores que fueron con nosotros a las ferias, que regresaron con 2 o 3 o 4 pedidos internacionales en su vida, regresaron con distribuidores que habían firmado un tremendo espaldarazo, había trabajado en ese rubro. Entonces, el lado del clúster de la moda es de los hits más grandes. La otra cosa que hemos establecido es un departamento de pronto pago, porque el Estado está obligado a pagarle la MIPE en 30 días y la empresa privada está obligada a pagarle la MIPE puntualmente. Pero sabemos todos que nadie lo hace. Tenemos ejemplos de algunas empresas, una alcaldía, por ejemplo, que tiene 36 meses de demora con algunas MIPES. Entonces armamos una ventanilla de apoyo al pronto pago y nosotros nos encargamos de gestionar el cobro para ayudarle a las MIPES con mayor problema. Se nos presentaron casi $1 millón en el mes de la ventanilla. En ese mes y el mes siguiente logramos que se pagara aproximadamente el 60%. Y ya va rotando, pero ahorita andamos con aproximadamente un 50% siendo cobrado en el mismo mes de la denuncia. Eso significa un gran éxito y muchas MIPES que obviamente están comenzando a recibir los pagos que habían estado esperando por mucho tiempo. Muchas gracias, Paul, por estas primeras aproximaciones del trabajo del pasado
cómo recibe la institución Paul Steiner, cuál es el mandato del presidente Bukele y estos avances, estos logros en este primer año de gestión. Al regresar, conoceremos cuáles son los proyectos y los planes de trabajo de CONAMIPE para ayudarle a usted, amigo y amigo que nos sintoniza a esta hora y está esperando esas medidas de salvataje que liderará CONAMIPE en las próximas semanas. Gracias por continuar con temas y debates. Nos acompaña Paul Steiner, presidente de CONAMIPE, quien nos está ilustrando sobre el trabajo de esta entidad autónoma que depende directamente del presidente de la República y que está dirigida por un consejo ejecutivo donde se encuentran diferentes ministros y organizaciones que están acompañando este esfuerzo para sacar de ese estado de las MIPES que han sido abandonadas en los últimos 30 años y que pasar de ese discurso político electorero a la práctica y realmente ayudarle, como decía el presidente, al 98% de la economía son en este rubro. Paul, en medio de el segundo semestre de gestión llega la pandemia del COVID-19. Hemos conocido diferentes exposiciones, análisis, propuestas, recomendaciones de diferentes expertos en materia económica y fiscal. Nosotros tuvimos la semana anterior, toda la semana dedicada a poder traer esas respetuosas recomendaciones de estos profesionales de la macro y microeconomía. ¿Cuáles son aquellas acciones, aquellos planes de salvataje que están implementando ya y los que están coordinando para las próximas semanas para ayudarle a esas personas de las cuales tú has hecho referencia en la primera mitad del programa? Bueno, primero, importante reconocer que el presidente Bukele me mencionó en una charla que tuvimos hace poco, me dijo, cuando yo juramenté esta crisis económica que necesitamos resolver, la micro y pequeña empresa, especialmente el sector informal, tiene que saber que yo no estoy preparado a dejarlos a ellos solos. Y eso es un mensaje que me pide el presidente que replique en cada oportunidad que tengo, y es un mensaje de integridad y un mensaje de compromiso de parte del presidente. Tanto así que desafortunadamente la ANEP y la Asamblea Legislativa tergiversaron los dos decretos de 2.000 millones y de 1.000 millones para limitar el número de empresas a las cuales podía llegar la ayuda. Esos 600 millones que están en el fideicomiso de Bandesal, por ejemplo, solo van a llegar a aproximadamente un 15% de población de empresas, porque están principalmente apoyando las empresas que ya están como patronos en el Seguro Social, y el último, que es de 100 millones, que originalmente era para todas las informales, lo redujeron con las informales que tenían ya una cuenta abierta con el sistema financiero y tenían registro A o B. Eso excluye la gran mayoría. Entonces, una de las cosas que el presidente me dijo, no, eso no va a suceder. Yo te garantizo que vamos a encontrar los fondos para que CONAMIPE pueda apoyar directamente a todos los que están excluidos. Y estamos estimando un fondo de alrededor de 150 millones de dólares que ya identificamos. Ya tenemos un par de ofertas de parte de bancos a niveles de interés muy, muy bonitos que nos van a ayudar a poder hacer eso. Y eso como parte central del plan para ayudarles a financiar y refinanciar sus negocios. Pero es importante reconocer que solo tirarle dinero a un problema no lo va a solucionar. Una de las cosas, la primera cosa que vamos a trabajar, y eso va a comenzar antes de cuarentena
terminar es la bancarización masiva del sector informal, comenzando por tarjeta de Visa prepago. Es una tarjeta de débito prepago que hemos estado trabajando con bancos, tanto estatales como privados. Ahorita estamos en las últimas de decidir con cuál banco nos vamos al inicio, y yo creo que ya durante el mes de junio, probablemente para finales de junio, ya estamos ofreciendo la tarjeta Visa prepago para todo aquel que la quiera. Pero la gran ventaja de eso es que usted va a poder comprar con la tarjeta y vender con la tarjeta, que te abre el abanico de e-commerce para todos. Hay muchos que pueden beneficiarse del e-commerce, especialmente imagínate los artesanos que hacen sus pinturas, una foto, súbela al internet y ya tienes tu tienda en línea. Y ahora la habilidad de poder cobrar en línea. Y hemos negociado con una empresa que nos va a hacer una donación, es un mall, es un centro comercial, digamos, de tiendas en línea, pero gigantesco para todo El Salvador, para toda la micro y pequeña empresa, totalmente gratuito. Y la idea es que eso, junto con el apoyo de la tarjeta prepago, significa que en menos de un día tú puedes tener tu tienda en línea de la noche a la mañana y cobrando. Luego solo es cosa de comenzar a diseñar productos que la gente quiere. Entonces, una tremenda ayuda ahí. Sabemos que eso va a ayudar tanto para exportación como para venta. La otra cosa que esa tarjeta nos va a dar es la liberación del dinero electrónico, que está vinculado a la banca tradicional. Tú vas a poder tener dentro de esa misma tarjeta la habilidad de cobrar por los plátanos que están vendiendo fuera del mercado. Y ya no tienes que vender en efectivo. Una de las ventajas de tener menos efectivo es que de repente los extorsionistas ya no tienen que pedir, a menos que te lo acepten por tarjeta. Y eso ya tenés la evidencia de quién es el extorsionista. Entonces ahí hay una gran ventaja también. Pero ya te mencioné los lanzamientos de los fondos MIPE. Eso incluye el programa MIPE, que es un fondo que nació con la ley MIPE, pero el gobierno de Sánchez Serén nunca quiso meterle dinero. Originalmente en la ley dice que 10 millones de dólares deberían estar en ese fondo para que CONAMIPE pueda dar garantías solidarias para los que no pueden poner garantía o no pueden, no tienen un fiador, que CONAMIPE pueda hacerles una garantía solidaria para que puedan accesar a un préstamo de banca. El otro es el FECAMIPE, que les ayuda con inyección de capital, y el otro es el de refinanciamiento, que incluye obviamente el reemplazo del usurero. Paul, ¿esta tarjeta de débito llevará el logo de CONAMIPE o están pensando en algún nombre como lo hacen las instituciones financieras, como una estrategia de mercado que también genere identidad en las pymes? Además, en este fondo que establece la ley de 10 millones, de acuerdo a los datos y a las cifras que tú has proporcionado, se estaría quedando corto. Muy corto, sí, pero hay un comienzo. El punto es, cuando tú comienzas a iniciar ese crecimiento de abajo para arriba, el crecimiento se vuelve exponencial, porque cada dólar que yo reinvierto como una pequeña empresa, una MIPE, si tú me ayudas a incrementar mi liquidez por 100 dólares, esos 100 dólares yo los voy a reinvertir ese mismo día. Y la gente en la que yo voy a reinvertir esos 100 dólares va a ser los que están alrededor mío, parte dentro de mi propio ecosistema, lo cual significa que es un doble beneficio. Y eso se va comenzando a crecer exponencialmente. La idea de eso es que al estimular la demanda, automáticamente causamos un estímulo en la oferta y se vuelve viral de esa manera. Entonces ese es el espiral virtual que estamos buscando crear. Obviamente hay más dinero que tenemos que ir a buscar, pero en la banca sí hay dinero, en la banca formal. Entonces, si lo que yo puedo hacer es ayudarle a una micro que está excluida ahorita a ser incluida en la banca formal,
Luego, con una garantía solidaria, ellos pueden automáticamente conseguir un préstamo bancario. Y no van a ser solo los 10 y 5 millones de Programipe y FECAMIPE que están dentro de la ley. Te mencioné que eran 150 millones los que vienen. Esa es la meta del fondo que queremos lograr. Paul, uno de los grandes aspectos que la mayoría hemos vivido, hemos tenido esa experiencia en cualquier institución financiera, es una serie de requisitos casi que no se pueden cumplir. Además, los requisitos establecen garantías que usualmente son hipotecarias o prendarias. ¿Cómo estás pensando trabajar este esquema para no repetir esta historia negativa para el emprendedor? Hay muchas personas que nos están sintonizando que posiblemente lo que requieren es un fondo entre 300 y 700 dólares para poder iniciar su negocio, para poder emprender, y no estamos hablando de 3,000 o 5,000 dólares de capital de trabajo. Sí, hubo otra que no me mencionaste, que es el tema de que están en DICOM, porque tuvieron un problema de crediticio anteriormente. Y ese es un gran obstáculo para muchos. Mira, de igual manera que el nuevo normal va a ser bastante distinto que el viejo normal, creo que está claro que alguien inventarse es el sector de los buros de crédito. Ahorita que todos salgamos de cuarentena, yo creo que la gran mayoría de nosotros deberíamos estar en DICOM por alguna de las facturas que no hemos pagado, que debimos de haber pagado. Entonces, yo creo que la manera de medir crédito va a cambiar dramáticamente. Esto no va a ser en base a que un buró diga buena paga es mala paga, sino que yo creo que lo que vas a ver es que la moral de pago es una de las cosas que se va a medir mucho más. El modelo de negocio se va a medir mucho más. La habilidad en términos de flujo, la habilidad de pagar, capacidad de pago y obviamente la capacidad del emprendedor. Ahora, si todos estos préstamos que nosotros damos van condicionados a un técnico de Conamipe a la par y le ayude, entonces yo ya tengo un médico de cabecera que me lo va a estar cuidando cuando no esté conmigo. Y eso sí, la probabilidad de ser exitoso es mayor. Paul, una de las interrogantes es si Conamipe atiende solo al que está formal o al que también está en el proceso de la informalidad. Y sobre todo que ahora con la pandemia del COVID-19, yo considero de que el emprendedor, el que ha estado en el sector informal, ha vivido en carne propia el no tener esa serie de beneficios y prestaciones que te otorga el estar caminando en la formalidad. Los bancos relacionados al sistema del Estado estarán abiertos a apoyar o tendrán prácticamente las mismas trabas que se obtienen en la banca privada. Mira, la banca estatal está aprendiendo a ser más abierta. Le está tomando tiempo. Recuérdate que son décadas de haber sido manejados como que fueran banca privada. Y ahora hay una transformación ahí también. Conozco muy bien a Marco Aldana del Banco Fomento Agropecuario y a Celina Miardi que maneja el hipotecario. Y nos hemos reunido varias veces con los dos y los dos están insistentes en lograr esa transformación de sus bancos. Hay trabas que hay que cambiar, por ejemplo, la Superintendencia del Sistema Financiero hace algunos requisitos que son extra y más allá de la sensatez. El Banco Central de Reservas se está reinventando también, está comenzando a ser más proactivo y obviamente están tomando más en consideración los comentarios de una Conamipe que antes era bien callada y no participaba. Ahora Conamipe es uno de los, estamos en el gabinete económico, estamos en financiera, estamos en el gabinete de bancos, etcétera. Entonces estamos presentes donde necesitamos ir a meter nuestra cuchara
para apoyar y hacer la defensa política, digamos, de la micro y pequeña empresa. Es importante esa flexibilidad, Paul, porque ya la banca privada la establece. Podemos observar en diferentes esquinas, calles, avenidas, parques, vehículos de más de $30,000 que tienen una plancha eh, eh, donde se está elaborando pupusas y otra serie de alimentos, principalmente en los desayunos, y las casas automotrices les han brindado los créditos simplemente con ir a hacer una medición, ponerse con un cuaderno a contar el flujo de sus comensales y de sus clientes. Creo que será importante el poder también hablar con la banca privada para que se omitan y se parta de cero, porque al llegar al sector de la banca formal, lo primero que te piden son las últimas 2 o 3 declaraciones de impuesto sobre la renta. Y si es una persona que está ingresando y que está dando sus primeros pasos, no las tiene. Así como también el tipo de garantías y los tipos de montos que se requieren. ¿Cómo va? Y no sé si es una atribución de hacer esta gestión con la banca privada. Que va a administrar con la MIPE, vamos a establecer claramente las condiciones y las tasas de interés. Y eso significa que vamos a estar trabajando principalmente con las cooperativas y las no reguladas, la banca no regulada. ¿Por qué? Porque tienen más flexibilidad. También se componen de micros ellos mismos. O sea, la gran mayoría de las cooperativas son gente que en algún momento fueron clientes de la cooperativa con su préstamo, salieron adelante y invertir lo que les sobra para apoyar también con la cooperativa. Entonces hay mucha más solidaridad, hay mucho mejor entendimiento de las necesidades de la micro y obviamente hay mucho mejor flexibilidad en la manera de operar. Y si con la MIPA están las condiciones y la tasa, entonces no son sujetos de regulación por parte de la super en relación a ese préstamo. Y eso significa que podemos ser mucho más flexibles. Paul, las cajas de crédito y las cooperativas han sido también instituciones que se han aprovechado de los clientes al encontrarse en los burós de crédito y se les ha otorgado créditos con tasas superiores por el hecho de tener esta serie de desventajas al momento de presentar su solicitud. Creo que sería importante también que CONAMIPE se convierta en ese ente de alguna manera que haga la gestión para que se puedan establecer algunas líneas específicas que van apoyadas por CONAMIPE en este tipo de instituciones. Por eso te digo, cuando comenzamos la entrevista, que estamos luchando contra varios lobos al mismo tiempo. Tanto el lobo que los excluye como el lobo que los extorsiona. Y el punto clave es, si nos establecemos, si CONAMIPE establece las condiciones y las tasas, entonces ya no se puede abusar. ¿Por qué? Porque están obligados a seguir esas condiciones y esas tasas si quieren usar el dinero de CONAMIPE para hacer los préstamos. Sin duda, ha sido un segundo bloque de buenas noticias para usted, amigo y amiga que nos sintoniza. Usted puede escuchar de los labios del presidente de CONAMIPE esta serie de programas, de beneficios, de rutas de financiamiento, de asesoría técnica, ya que no solo le van a estar facilitando que usted tenga acceso al crédito, no solo va a ser la entrega del dinero, sino que le van a acompañar y le van a asignar un asesor que le va a estar ayudando en toda la ruta de su emprendimiento. Al regresar conoceremos más buenas noticias de parte de CONAMIPE. Gracias por continuar con temas y debates. Usted puede revisar esta entrevista en nuestras multiplataformas para que pueda anotar las cifras, los datos que nos ha proporcionado el presidente de CONAMIPE, así como también las líneas que se estarán habilitando y que ya están funcionando en CONAMIPE. Paul, ¿qué paso? ¿Cuáles son la primera hoja de ruta que deben de
seguir nuestros amigos y nuestras amigas televidentes que quieren emprender, que en este momento necesitan formalizarse o que están con su negocio paralizado debido a la cuarentena domiciliaria? Bueno, el primer paso, Ricardo, tienen que hacer una evaluación de su negocio. Una evaluación profunda que lo analizando desde las ventas a los cobros, el costo de venta, los gastos y obviamente los márgenes que quedan al final del día, el costo financiero, la necesidad de capital de trabajo, qué nivel de capital de trabajo necesitan, etcétera. No todos los empresarios son expertos en eso y para eso tenemos el 2592 9000, que es nuestro call center en Conamipe. Ahorita, durante cuarentena, estamos atendiendo por teléfono, pero al salir de cuarentena, obviamente van a poder haber reuniones. Sin embargo, esa misma evaluación puede comenzar por teléfono. Es fácil poder hacerlo. Hay un asesor del otro lado, un experto que va a poder tomar sus datos. Todos los datos son 100% confidencial. Entonces, eso significa que al final de la evaluación, usted tiene ya una fotografía del negocio, de las necesidades del negocio, un diagnóstico del tipo de producto financiero que más le va a servir, una explicación de cómo lo puede utilizar y una lista de los diferentes proveedores de esos productos para que usted pueda hablar con ellos y pedir sus cotizaciones. Ese es el primer paso. El segundo paso es comenzar a pensar no solamente qué lo va a sacar de la olla, pero también qué lo va a alejar de la orilla. Muchos de los que han sufrido más durante esta cuarentena han sido los que ya estaban en una condición vulnerable y cerca de la orilla. Entonces, llegó la pandemia y los jaló para adentro. Lo que necesitamos ahora es pensar no solamente en los cambios que tenemos que hacer para mejorar la solidez del negocio, sino que y salir del problema, sino que también alejarnos de la orilla y comenzar a crear riqueza. Y una de las cosas que hemos encontrado es que muchas de las empresas micro y trabajadores por cuenta propia eran empresas o son empresas de subsistencia. Cobran durante el día lo que van a cenar en la noche. Y eso no es adecuado. ¿Por qué? Porque usted no tiene ninguna solidez. Usted no tiene cómo responderle al cliente. No tiene reserva para cuidar su negocio. Entonces necesitamos transicionarlo de ser una empresa de subsistencia a ser una empresa de superación, donde usted comienza a crear riqueza. Usted comienza a crear riqueza para usted, para sus empleados, también obviamente a agregar mejor valor a sus clientes. Eso le va a dar una posición más robusta y le va a crear una reserva que le ayude a protegerlo de situaciones como esta, que no va a ser la última que va a haber, se lo garantizo. Esta es otra prueba de Dios más que nos viene y nos van a venir muchas más en el camino. Entonces, mejor estar preparado que lamentar. La otra cosa que me gustaría mencionar es algo que no hemos hablado, pero que hemos hecho muchísimo durante este periodo de cuarentena. Desde antes de cuarentena comenzamos a reconocer que uno de los problemas grandes, especialmente en agricultura, de la MIPE, era que no habían desarrollado las empresas de hortalizas, frutícolas, acuícolas y etcétera, no habían creado sus negocios logísticos y de comercialización. Entonces, dependían del picachero que llegaba a comprarles. Y ese picachero llegaba y les pegaba una ¿cómo se llama? Una estafada de primera, porque les pagaba muy poquito por su producto y luego se lo llevaba a San Salvador a vender mucho más alto. Pero cuando de repente llegó cuarentena, ya no llegó el picachero. Y muchos de los productores de repente tenían un montón de productos y a nadie que vendérselo. Entonces, ahí es donde viene Conamipe con un proyecto que se llama Encadenamientos Alimenticios y estamos trabajando día y noche por buscarle compradores a los productores y establecer esos encadenamientos directos, saltándonos, cachero, saltándonos al coyote.
Dentro de Conamipe le llamamos el proyecto Salto al Coyote. Y la idea es lograr esos encadenamientos directos. Pero eso significa también crear nuevas empresas, empresas logísticas. Te doy un ejemplo. Ya tenemos listo un proyecto para esas de turismo, por ejemplo, que va a ser de los últimos rubros en recuperarse de la pandemia, que puedan comenzar a crear su rubro ya, adaptar sus vehículos para volverse logística de repartición de verduras, frutas, carne, pescado, leche, etcétera, y volverse distribuidores a colonias, directamente a colonias. Entonces, ese es el futuro de la venta al detalle, llevarlos directamente al consumidor. Y tenemos el proyecto para los que están comenzando de cero, tener la maquinaria y los furgones y todo ya listo, diseñado, con préstamos detrás para ayudarle a poder invertir en eso. Y finalmente está obviamente proyectos de emprendedurismo, donde tenemos directamente de la Unión Europea para poder apoyar empresas que están comenzando en jóvenes de 16 a 29 años y en mujeres emprendedoras. Paul, hemos hablado de las personas que están endeudados, que en esta cuarentena no han vendido, que se encuentran en una situación muy complicada porque es un negocio familiar y que ha estado desarrollado únicamente como subsistencia. Pero también hay personas que por diferentes motivos han perdido su fuente de empleo, no tienen trabajo y en esta cuarentena esa creatividad ha surgido y tienen una idea. Conamipe estará apoyando también nuevos proyectos, emprendimientos, cómo salir del temor y confiar que Conamipe puede ser ese aliado estratégico que necesito para emprender. Eso es exactamente lo que te mencionaba, como que me leíste la mente ahí, porque te mencionaba los fondos que tengo de la Unión Europea. Tenemos 6 millones de dólares de capital a través de la Unión Europea y eso va en asistencia técnica y fondos de capital semilla no retornables para proyectos nuevos, productivos. Entonces, si tú vienes y me dices, yo quiero poner una fábrica de mascarillas, yo tengo asistencia técnica y capital semilla para ayudarte. Pero dijiste solo jóvenes y también... No, está orientado a apoyar dos grupos que son los grupos que más dificultad han encontrado conseguir trabajo, tanto antes de la pandemia como después. Es el grupo de jóvenes de 16 a 29 años y el grupo de mujeres, negocios de mujeres. Ellos son los dos que tienen el mayor problema en conseguir trabajo y por eso estamos trabajando, enfocando este proyecto para ellos, pero no excluimos a nadie que venga con una propuesta. Paul, uno de los mayores inconvenientes para dar ese primer paso de la formalización es que me van a controlar, es que me voy a sentir perseguido o acosado por el Ministerio de Hacienda o por Conamipe o por otra institución. ¿Cuál sería el mensaje para estas personas que todavía tienen miedo de formalizarse y de gozar de una innumerable cantidad de beneficios? Mire, su primer paso es registrarse en el registro MIPE. Ahí usted lo puede en línea en www.conamipe.gov.sb o miempresa.gov.sb, cualquiera de los dos. Ahí usted se registra y sí, le toma sus datos personales, pero eso es 100% confidencial. La ley no nos permite dar esa información a nadie, ni siquiera Hacienda. Entonces, eso significa que no lo van a estar llamando al día siguiente para decirle, mire, me debe tanto. La otra cosa es que yo tengo suficiente trabajo con gente que tenemos que apoyar en Conamipe. No vamos a ser niñera de nadie. Entonces, si usted realmente tiene una pasión por poner su negocio o por crecer su negocio o por sacarlo adelante, nosotros lo compartimos y queremos estar con usted. Pero si vamos a estarlo empujando
entonces tal vez usted no tiene un futuro como emprendedor. Así que, y nosotros vamos a hacer lo primero, no lo vamos a estar empujando a hacer nada, lo vamos a estar ayudando a lograr sus objetivos. Y si usted decide ya no continuar con nuestro apoyo, también lo puede hacer. No hay ningún problema, no se está metiendo a una boda, no se está casando con nadie, no va a haber necesidad de divorciarse después. Muchos de los clientes que tenemos están con nosotros desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque han desarrollado un nivel de confianza con los asesores que le ayudan y le tienen confianza a la gente que les apoya. E igual que usted con su dentista o usted con su médico, usted prefiere tomar la medicina en el cual usted confía. Paul, quiero darte las gracias por haber aceptado mi invitación, por todas estas buenas noticias, por ilustrarnos cuál es el nuevo papel de CONAMIPE, cuáles son las instrucciones precisas del presidente Bukele para ayudar y para trasladar ese mensaje que los micro y los pequeños empresarios, las personas por cuenta propia, el sector informal no están solos y que tienen esperanza de poder salir adelante. No solo la esperanza, Ricardo, sino que el deber de salir adelante, porque ellos son el motor de la economía y ellos son los que nos mantienen adelante como economía. El crecimiento arriba del 4 o 5% no va a venir de las exportaciones, no va a venir de las remesas, va a venir del crecimiento de la economía para arriba. Y eso significa que hay mucho peso sobre los hombros de las micro y pequeñas empresas, pero también hay mucho beneficio en el futuro para ellos. Así que la idea es ayudarles a salir adelante. Yo te quiero agradecer el tiempo de tu programa, porque es gracias a programas como el tuyo que nos da la oportunidad de poder compartir, de poder dar a conocer nuestros servicios, de poder, en algunos casos, entusiasmar a la gente y en otros casos que no habían oído de nosotros, iluminarlos y darles una oportunidad de contactarnos para poder ayudarles. Así que mil gracias, te felicito por el programa y te ruego que nos invites de regreso. Las puertas de este programa están abiertas para CONAMIPE, lo haremos de manera más frecuente para dar a conocer todas las áreas de trabajo y de apoyo para todos los micro y pequeños empresarios. Paul, quiero pedirte por favor que repitas el teléfono y las direcciones de las páginas web para nuestros amigos televidentes. Perfecto. Los sitios web son conamipe.gov.sb, ese es www.conamipe.gov.sb. En el lado de economía, que también es un portal para el registro MIPE, es www.empresa.gov.sv. En el caso de Twitter, usted nos puede encontrar en @CONAMIPESB. En Facebook nos puede encontrar en CONAMIPE El Salvador. El call center es el 259000 y el WhatsApp de CONAMIPE es 7074-7074. Solo les advierto, el WhatsApp es un robotito que le contesta. Entonces, usted espera, mete su pregunta y espera que un humano lo vea. Sugiero el call center más rápido y ahí hay técnicos listos para contestar su llamada. Ha sido Paul Steiner, presidente de CONAMIPE, quien nos ha traído buenas noticias, noticias de bendición, noticias para usted que se siente en una situación de desesperanza. Usted puede acudir a todas estas plataformas de comunicación que Paul Steiner ha proporcionado. Hágalo ya, marque ya, ingrese ya y disfrute de los beneficios que está poniendo a disposición el gobierno para salir adelante. Bendiciones. Muchas gracias.